Ah, porque no debería aparecer. Ah, ahí Ahí está, está. ya. Ahí Sí. está. Lo pregunto inmediatamente porque me ha pasado que se me olvida, después de 15 minutos me acuerdo y se pierde Y hay que información. hacer un resumen rapidito de todo lo que pasó antes. Sí, sí. Aquí hay que grabar. Sí. Bueno, ¿nos damos un minuto más o algo así o partimos directamente? Yo ¿Ya? diría que nos demos algunos minutos ¿Mm? Para que vaya porque como entrando. recién lo activamos. Ya van 15 espectadores. ¡Uh! Genial. Mira, con Se va a 30 ya llenar estoy feliz. pronto, sí, se va a llenar pronto porque si estaba agendado a las 6:30, no, sí. Mm, Yo creo que unos 5 minutitos más empezar. sí, Tenemos sí, yo creo que 5 bien, minutos está bien. Sí, unos minutitos para comenzar. ya. ¿Tienes tu guión, Lo Rodrigo? tengo acá impreso, abajito. Muy Que hasta bien. con El los lentes. torpedo. Sí, está bien. Es Sí. importante tener su guión para que no se vayan los detalles importantes. Sí. Hola, Millarca. Ahí está Millarca. Ahí está la mía. Pregunta, los espectadores ya nos escuchan, ¿cierto? Ya, Sí, así es. ya. Bueno, ahí quizás comentar, estamos esperando algunos minutos, que se puedan sumar algunas personas más y vamos a comenzar en un par de minutos. Ya. ¿Comenzamos, Rodrigo? ¿Comencemos? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todas y a todos quienes están conectados en este conversatorio de geociencias y género. En el fondo, la idea es que tengamos esta conversación para acercar y tocar estos temas de género que nos están interesando y son tan importantes. Y bueno, de momento somos ya 19, casi 20 espectadores. Vamos a estar acá conversando con dos tremendas invitadas. Y bueno, además este conversatorio va a quedar grabado y se va a difundir también, o se puede seguir por el canal de YouTube, ¿ya? Entonces, bueno, quería darle la palabra a Luisa, que es la coordinadora general del grupo de Geoética, para que pueda dar ahí una bienvenida. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, hubo un cierto problema de
de la coordinación del Zoom, así que le pedimos disculpas a quienes hayan agendado este conversatorio a las 6, pero era a las 6:30, como decía en el afiche. Y bueno, le doy una cordial bienvenida a todos y todas, a quienes se unieron al conversatorio. Como decía Rodrigo, tenemos a unas excelentes panelistas, a Xiomara, a Alejandra, que gentilmente aceptaron estar en este conversatorio. Esta reunión se enmarca dentro de las actividades de difusión del grupo de geoética de la Sociedad Geológica de Chile. Está dentro de nuestros intereses el poder abrir conversaciones que sean muy importantes para la comunidad. Uno de ellos es sobre el tema de género en geociencia. Y este es uno de los primeros conversatorios. Esperamos que hayan varios más. Tenemos también acá participando a otros coordinadores de la Sociedad Geológica de Chile, de grupos de interés, de especialistas, y varios de ellos están muy interesados en el tema de género, así que seguramente se vendrán más conversaciones hacia el futuro cercano, mediano y largo plazo. Así que solamente darles la bienvenida, agradecerles el participar en este evento, en esta reunión, y esperamos que sea muy fructífera. Vamos a tener el espacio para que puedan hacer sus preguntas, y las panelistas van a estar atentas a esas preguntas. También Rodrigo y yo vamos a estar atentos a poder, de repente si hay muchas preguntas, poder centralizarlas y canalizarlas hacia las panelistas, para poder dar respuesta en la medida que podamos, en la medida del tiempo que tenemos, ¿ya? Así que todo tuyo, Rodrigo, el escenario. Gracias, gracias. Bueno, quería hacer una breve presentación de nuestras panelistas invitadas, ¿ya? Ellas son Alejandra Pozo. Alejandra Pozo es abogada y es magíster en Derecho, y bueno, ha participado mucho en temas de género, trabaja y se desempeña en Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte. Ella es la es directora de la Dirección de Género de la universidad, y bueno, tiene bastante experiencia y trabajo en temas de género y derechos humanos, ¿ya? Llegó a ser secretaria regional ministerial durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? Y también nuestra otra invitada es Xiomara Hertzden. Ella es ingeniera de la escuela, ¿ya? Ingeniera en biotecnología, doctora en ciencias también en Minnesota, y es académica actualmente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y bueno, ella también ha tenido mucho trabajo en los temas de género, ha sido parte ¿cómo se llama? Es la directora actualmente de la Dirección de Diversidad de Género de la facultad. Y bueno, también ella ha trabajado o más bien pertenece a la nómina de las fiscales preferentes capacitados en casos de acoso y abuso sexual y laboral en la Universidad de Chile. Son dos personas que han tenido, nuestras invitadas, dos personas que han tenido mucho que ver, mucho que actuar en estos temas, y va a ser súper interesante poder escuchar sus experiencias para después generar, o más bien poder responder las preguntas, como decía Luisa, que podamos responder. Entonces le voy a dar la palabra a Alejandra para que haga una presentación sobre la metodología de la perspectiva de género de unos 10 a 15 minutos, y después seguimos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy grato poder estar aquí. Es un honor recibir una invitación de tan prestigioso grupo de profesionales. También es un gran honor hablar sobre un tema tan contingente el día de hoy, como es los asuntos de género, y que tiene que ver con los derechos humanos de nosotras las mujeres. En un momento además histórico, considerando que estamos hablando hoy día de nuestra dignidad, en un contexto país además que se apronta a la elaboración de una nueva constitución paritaria, donde probablemente van a surgir propuestas con enfoque de género de diversas candidaturas a futuros constituyentes, y también va a ser un tema que va a tener que debatirse al momento de redactar la futura Carta Magna que nos llegue a regir. Y además es un tema que hoy día es tan importante para los colectivos profesionales, las universidades,
en aquellos espacios donde existen mujeres. ¿Y cuáles son esos espacios? La mitad del mundo, porque somos hoy día un poquito más del 50% de la población. Así que es un honor poder conversar sobre este tema. Quisiera compartir pantalla para que pudiésemos explicar ahí. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bueno, hoy día me han invitado a hablar sobre lo que significa la perspectiva o el enfoque de género. Generalmente preguntan mucho, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Qué es el enfoque de género? ¿Es una ideología? ¿Es un problema solamente de las mujeres? ¿Es algo con lo que solamente se puede trabajar? Creer que además es un tema netamente doméstico o algo de moda. La verdad es que todos esos mitos hoy día tenemos que derribarlos. Hablar hoy día de perspectiva de género es saber problematizar, es saber hablar acerca de las inequidades que existen en nuestra sociedad y en nuestra cultura, para poder avanzar entonces hacia una comunidad mucho más democrática y respetuosa de la dignidad de todas y todos. Pensar que se trata de un problema solamente de mujeres no lo es, porque al hablar de perspectiva de género hablamos de roles, culturas, sociedades, por lo tanto es una temática que nos es colectiva. Creer que solamente es una actividad laboral no lo es, porque hoy día es una metodología que se puede aplicar en todo ámbito, no es una actividad que solamente le compete a aquellos que deban resolver los casos, que hoy día, por ejemplo, tenemos importantes fallos de los tribunales de justicia del país que han ocupado la metodología de perspectiva de género, pero no solamente algo que le compete a ellos como poder para la resolución de los conflictos, sino también es algo que se puede aplicar en todo índole de trabajo y debe aplicarse además. Creer que solamente tiene una proyección solamente al ámbito privado, eso también es un mito, cuando se pensaba que las mujeres solamente estábamos destinadas a las labores domésticas y los hombres a las labores públicas, ¿cierto? Por lo tanto, perspectiva de género tiene que ver con una cosa de las dueñas de casa. Pues no, se trata también de cómo vamos ocupando y haciendo respetar la dignidad en todos los espacios. Y creer además que la única solución se encuentra descrita en la norma, también al aplicar perspectiva de género eso se derrumba, toda vez que es una metodología que justamente busca corregir aquellas situaciones que no están resueltas en la norma. Como les señalaba, la perspectiva de género la entendemos como una metodología. Y es una metodología que tiene una base, y la base se encuentra principalmente en los tratados internacionales que nos rigen, tanto en materias generales como en materias específicas. Particularmente existen dos tratados específicos que se aplican a Chile, porque Chile los ratificó, que son el Convenio para la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, y también el Convenio para la Eliminación de toda forma de violencia, o Convenio Belém do Pará. Y a partir de esos dos instrumentos específicos surge entonces la metodología de perspectiva de género, que se declaró por primera vez además en la cuarta conferencia mundial del año 1995. ¿Y para qué sirve esta metodología? ¿En qué consiste? Consiste en el fondo en ponernos en el lugar de las mujeres, ¿ya? Cuando les explico esto a las personas que no tienen una cercanía con los conceptos de género, significa ponerse en la realidad nuestra, analizar, identificar, analizar y corregir potenciales inequidades producidas, sea a nivel político, social, económico y cultural. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se hace ese análisis. Se trata de tomar en cuenta por parte de quienes toman las decisiones cuáles son las experiencias y las expectativas que tienen frente a una misma situación hombres y mujeres. Hablar de igualdad es lo mismo que equidad, y siempre se muestra este dibujo circular harto. Generalmente no lo explican, es un dibujito que dice cuál es la diferencia. La diferencia está en que la igualdad está reconocida hoy día en Chile en muchas leyes e incluso en la Constitución.
está declarada en ciertos instrumentos. Es una condición de tener los mismos derechos, responsabilidades, tanto mujeres, hombres, niñas y niños. Pero sin embargo, cuando llevamos esa normativa a la práctica, allí se producen las inequidades. Y las inequidades consisten en esas imparcialidades en el trato. ¿Y qué limitan? ¿Qué limitan? La posibilidad de acceder al ejercicio pleno de nuestros derechos humanos como mujeres. ¿Ya? Por eso es que pedimos equidad de género, para poder acceder en plenitud a nuestros derechos. Por ejemplo, ante las ISAPRES, ¿quiénes pagan mayores cotizaciones? La mujer en edad fértil. ¿Y por qué? Porque está fértil y puede quedar embarazada, y por lo tanto el parto y todo eso lo debe cubrir la ISAPRES. Es decir, existe inmediatamente un mayor pago, un trato desigual hacia la mujer, que está expresado en algo tan común y corriente que utilizamos todos los días, como es el pago de las cotizaciones previsionales. Tenemos, como yo le decía, barreras de acceso, y las barreras de acceso son múltiples y son aplicables a todas las personas. Las barreras lingüísticas y culturales son las más frecuentes. Y ojo, que no hablamos solamente del idioma, hablamos también de las formas. Por ejemplo, si yo quiero integrarme a un equipo de geólogos, que me hablen en un lenguaje que yo comprenda, porque yo tengo otra profesión, ¿cierto? O si yo le voy a hablar a geólogos, bueno, le voy a hablar en un lenguaje que comprendan, porque los tecnicismos jurídicos, los latinismos y las palabras en alemán o francés las guardaremos. Tengo que hacer que este conocimiento sea de fácil acceso, y por lo tanto eliminar las barreras lingüísticas, las barreras culturales. Las barreras socioeconómicas, hoy día la pobreza, los indicadores de pobreza han ido aumentando a nivel latinoamericano, ¿cierto? A nivel país también, como consecuencia del contexto pandemia, de carencia de políticas públicas, etc. ¿Y eso qué va generando? Barreras al acceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de salud, sabemos que la salud hoy día es costosa. Una persona que tiene una disminución, un bajo sueldo, no va a poder acceder a un medicamento costoso o a un tratamiento que es muy costoso porque no tiene el poder adquisitivo. Barreras geográficas. ¿Cuánto podemos acceder las mujeres que vivimos en regiones en igualdad de condiciones respecto de mujeres que están en la capital, respecto a algunos aspectos? Por ejemplo, las artes, las culturas, las bibliotecas. Esas distancias geográficas también producen una inequidad. Las mujeres que viven en zonas rurales, ustedes como geólogos conocen los poblados, ¿cierto?, que existen al interior de la segunda región, por ejemplo, en Arica, Atacama, qué sé yo, en todas las regiones del norte, y existen poblados muy distantes, que producen barreras también. Las barreras de infraestructura, esas que están en la construcción, en la edificación, y no me refiero solamente a los espacios universitarios, sino también la urbe. ¿Cómo se diseña hoy día? ¿Existe un urbanismo al interior de las ciudades para mujeres que criamos hijos? ¿Tenemos espacios seguros para poder caminar por las veredas llevando un coche en condiciones de seguridad? ¿Espacios con áreas verdes en proporción como para poder tener espacios de esparcimiento para nuestras hijas e hijos? Esas son barreras de infraestructura. Las barreras institucionales. ¿Qué dificultades debemos enfrentar las mujeres cuando queremos acceder a una beca, por ejemplo, a una investigación? ¿Cómo se concilia la vida laboral respecto de la personal para poder tener un buen desempeño? ¿Tengo el apoyo como para poder tener cuidado a mi hija, hijo, para yo poder dedicarme a labores de investigación, por ejemplo? Y las barreras de género, que tienen que ver con los patrones culturales, los estereotipos y los roles que se nos asignan en las diversas culturas. Muchas veces estas barreras las enfrentamos no de forma individual. A veces las mujeres tenemos diversas condiciones que nos hacen vulnerables desde múltiples aspectos, y allí hablamos de un concepto que se llama la interseccionalidad. Es decir, cuando sobre una mujer o sobre un grupo de mujeres concurren varias causas de vulneración.
Por ejemplo, la imagen de la fotografía, ¿qué nos muestra? Es una mujer que vive en una zona rural, que está en situación de discapacidad, que probablemente por la distancia no pueda acceder fácilmente a algún tratamiento, no pueda acceder a salud de forma expedita, las condiciones en las que está trabajando. No la vemos con medidas de equipos de protección personal. Ahí yo no soy muy experta en esas materias, pero no le veo ningún equipo de protección trabajando directamente con animales, etc. Todas esas condiciones hacen que sobre mujeres generalmente no ocurra solamente una situación de posible vulnerabilidad, sino varias al mismo tiempo. ¿Ah? Y eso nos habla mucho de la diversidad que existe también dentro de este 50% de la población que somos las mujeres. ¿Cómo podemos nosotros aplicar a un caso la metodología de la perspectiva de género? ¿En qué consiste eso? Si estoy frente a una situación, lo primero es analizar el contexto. Esto es bien somero, en todo caso, dado los minutos que tengo para la exposición. El contexto. Ubicar el lugar de la ocurrencia del suceso, la ciudad, la localidad, si, si se observa, si se trata de un ambiente que está caracterizado por la desigualdad, la discriminación, la violencia. Y sabemos que esos sitios existen, que existen ciudades, que existen lugares, que existen sectores o que existen espacios donde es posible mayor o menor vulneración. Calificar las personas que están relacionadas a la situación en particular, si existen o no categorías, personas que están en alguna situación de vulnerabilidad, o las relaciones de poder también, las categorías sospechosas, por ejemplo. Personas que viven en un lugar marginal de la urbe, si viven en condición de calle, si son migrantes, las personas que están privadas de libertad, las personas en situación de discapacidad. Todas esas calificaciones entonces convierten a una persona en más vulnerable que otras. Determinar, poder detectar cuáles son los derechos o que se están vulnerando específicamente, o si existe alguna norma que pueda estar protegiéndolo y que se ha visto vulnerada. Revisar medidas de protección internamente, si la institución, si el grupo, la facultad, la carrera, qué sé yo, ha establecido algunas medidas de protección especial para prevenir la vulneración a los cuales estas categorías, ciertos sospechosas que tenemos aquí en el número 2, puedan efectivamente vivir el riesgo al que se están exponiendo. Por lo tanto, es importante considerar qué medidas de protección puedo yo articular si dentro de mi grupo de personas existen mujeres en situación de discapacidad, mujeres que tienen un origen étnico, mujeres transgénero, qué sé yo, todas esas categorías, ¿cómo yo voy a establecer medidas de protección? Analizar también identificación de ciertos obstáculos que puedan impedir la investigación de alguna situación. Por ejemplo, si dentro de la estructura organizacional o dentro de la cultura organizacional existen prácticas que desmotivan que se investiguen las denuncias, por ejemplo, o se ponen obstáculos para llegar a determinar efectivamente si existió o no el hecho denunciado. Identificar las relaciones de poder. Es muy distinto la relación de poder, por ejemplo, que exista entre académicas, ¿cierto? Entre académicos y estudiantes, donde sabemos que estudiantes tienen un temor reverencial, por regla general, respecto de académicas y académicos. Esas relaciones de poder también son importantes para detectar cualquier tipo de vulneración o riesgo. Los estereotipos. ¿Sobre qué se habla en ese grupo humano? A nivel de geología, por ejemplo, ¿cuáles son los roles que se le asignan a las mujeres del área de la geología? ¿Cuáles son los estereotipos que podemos detectar al interior de esta comunidad? El por qué, cuáles son los orígenes de esos estereotipos. Porque generalmente son estereotipos, ¿cierto? Surgen de un imaginario, alguna figura que puede ser deseada o no deseada, es decir, cómo quieren que sea la persona o cómo se piensa que no debería ser. Todos esos estereotipos también existen y por lo tanto pueden alentar ciertos prejuicios. Identificar también las manifestaciones sexistas, las expresiones
Por ejemplo, me comentaban en geología, existía mucho esto de que las mujeres no podían ir a la mina porque la mina se ponía celosa, algo así. Y por lo tanto a veces se les impedía a las geólogas, antiguamente a las mujeres trabajar en minería. Yo no conozco muy bien esa historia, me lo comentaron alguna vez hace muchos años atrás. Pero en el fondo se utilizaba, decían un grupo de mujeres, como pretexto, ¿cierto?, como para excluirlas de este campo laboral, ¿cierto? Y en el fondo era para marginar, para excluir. Y finalmente, como le decía, el análisis de la interseccionalidad, es decir, analizar siempre, poder ver en el grupo si existen varias vulneraciones respecto de un determinado grupo o una determinada persona. Esto es un barrido de lo que generalmente se puede hacer al analizar o aplicar perspectiva de género, analizar esos roles de poder, las relaciones de poder, los estereotipos, los prejuicios, las manifestaciones sexistas, la interseccionalidad. ¿Para qué? Para poder buscar soluciones que nos lleven a eliminar aquellas brechas. Y finalmente, buscar siempre una norma, que puede ser una normativa interna, ¿cierto? Corregirla, normas internacionales hoy día tenemos que son obligatorias para todo el país, y analizar también la aparente neutralidad. Muchas normas están redactadas bajo una supuesta neutralidad, pero definitivamente no existe en la práctica una equidad en el trato hacia el hombre y hacia la mujer. Esta ha sido la breve presentación, dado que tenía poquitos minutos. Rodrigo encendió su cámara, así que me imagino que era para advertirme por el tiempo. No sé si van a dejar para el final las preguntas. ¿Sí? Sí, efectivamente, Alejandra. Muchas gracias por la presentación. Súper interesante. Vamos a dejar las preguntas para el final. Ya. De verdad que seguro que han nacido muchas preguntas de tu... Me imagino. Y bueno, agradecer quienes están conectados ahora, espectadoras y espectadores, como se dice, 25 personas ya somos. Y bueno, ahora vamos a pasar a Xiomara, que nos cuente un poco cómo se ha ido instalando, cómo ha sido la evolución de la instalación de la perspectiva de género. Ay, por alguna razón ya no les escucho. Rodrigo, estás muteado. Ay, sí. Ah, por eso no lo escuchaba. Hay una cosa que pasa cuando se presenta pantalla, se mutea solo, no sé por qué. Ah, ya, perfecto. Bueno, eso. Pero eso, Xiomara, sí, no sé dónde me corté, pero de todas maneras, solo que implementar cómo se ha ido desarrollando la agenda de género y diversidad en la facultad. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia nuestra como facultad en trabajar en una agenda de diversidad y género. Les voy a poner un poquito el contexto, les voy a contar cómo llegamos y en qué situación estábamos cuando comenzamos. Esta es una foto del año 60. En esa época había menos de 40 ingenieras en todo el país. Y esta es una foto donde hay una sola, una foto de un segundo año. La representación era un problema. Y ese problema se mantuvo por mucho tiempo, se ha mantenido en realidad por mucho tiempo, por una cosa histórica. Incluso hasta ahora, los padres en general aspiran a que sus hijos sigan carreras STEM en un 50%, pero un porcentaje muchísimo menor aspira a que sus hijas sigan carreras en el área STEM. Y por lo mismo no es algo que se fomente. Para el año 2010, nosotros teníamos entre el 2010 y el 2014, una representación de menos del 20% de estudiantes mujeres, con una tasa de crecimiento de un 7%, lo que en 30 años nos logramos crecer ese 7%. Entonces, a ese ritmo íbamos a llegar a una buena representación de mujeres en el área de ingeniería y ciencia en muchísimo tiempo. Básicamente era infactible. Con una representación variada en ese momento, esto es del año 2016, con una representación muy baja en algunas disciplinas, en las licenciaturas en particular, el porcentaje es bastante bajo, en matemática es bastante bajo. Geología siempre ha tenido una representación bastante buena. Y en el ámbito académico, con una dificultad, que es una dificultad que se experimenta en general en la ciencia y tecnología, que es lo que se llama como el fenómeno de la gotera, o leaky pipeline,
que independiente de que en high school, en el colegio, en la enseñanza media, el interés por ciencia y tecnología sea más o menos parejo, o la motivación por estudiar carreras de ciencia y tecnología puede ser más o menos parejo, en la medida que se avanza en la carrera, que se llega a un pregrado y luego un posgrado y luego se va avanzando en la carrera académica, hasta llegar a el tenure o a ser profesor titular, se va perdiendo una gran cantidad de mujeres, tanto mujeres solteras como mujeres casadas, y ahí hay una pérdida, y después mujeres casadas y con hijos, también eso incide en el avance en la carrera. Y eso se ve en las distintas etapas, como en la representación en STEM, en el área científica, en high school, esto en Estados Unidos, en bachelor, a nivel de doctorado, a nivel de investigación, posiciones académicas y luego en premios Nobel. En nuestra facultad esa distribución también se mantiene, en la Católica también se mantiene, y hemos visto en otras instituciones que esa misma distribución y esa baja en las curvas se observa. Entonces esa es la historia más o menos en la que estamos. Y hay una serie de hitos que son importantes para nosotros como facultad, que nos han permitido ir avanzando en la presencia de mujeres en la facultad. Tenemos a Justicia Espada Acuña, que fue la primera mujer que entró a estudiar ingeniería en la Facultad de la Chile. Adelina Gutiérrez, la primera en integrarse a la Academia de Ciencias en el 67, y aquí este punto lo quiero destacar por el tema de las fechas. Académica jornada completa en el año 74, fue la primera académica en el 74, yo no sé en qué año nacieron ustedes, pero eso anda por ahí con mi fecha de nacimiento. Entonces básicamente en mi tiempo no había ninguna académica en la Facultad de Ingeniería, es así de cercano la historia. Ahora, en esas condiciones estamos con una baja representación de mujeres a nivel de académicas y una baja representación de mujeres a nivel de estudiantes. Y en la facultad se realizaron muchos esfuerzos para avanzar en la equidad de género, y todos estos avances iban basados en iniciativas individuales. Partían de la inquietud de grupos específicos de académicas, grupos específicos de estudiantes, que trataron de impulsar y de trabajar estas temáticas. En particular, quiero destacar el grupo de académicas de la red Adelina Gutiérrez y organizaciones estudiantiles que impulsaron esto. En particular, me voy a referir al grupo de las académicas. En el año 2005 empezamos a organizarnos, básicamente porque éramos muy pocas, éramos como 20 académicas en ese momento, y nos dimos cuenta que habían temáticas que nos interesaba tratar en común. Nos organizamos y empezamos, después de conversaciones iniciales que iban enfocadas más bien en identificar las problemáticas que nos afectaban en común, pasamos a la acción, y nos dimos cuenta que para resolver estas temáticas debíamos llevarlas a los puntos donde se tomaban las decisiones al respecto. Entonces presentamos candidatas al Consejo de Facultad, enviamos cartas, presionamos para que se formara una comisión de equidad y género, logramos incidir en que se incorporara la maternidad en algunos formularios, generamos reuniones de trabajo, capacitaciones en temáticas que podían ayudarnos a potenciarnos a las académicas a desarrollar nuestra carrera. Revisamos currículums cruzados para cambios de jerarquía, impulsamos que se generara un programa de equidad de género al ingreso para estudiantes mujeres, y un programa de contratación. En la misma comisión de equidad se presentó la propuesta para generar una sala cuna, un proyecto de sala cuna para estudiantes. También esto en base a los quiebres, a las dificultades que nosotros veíamos de las mujeres, tanto estudiantes como académicas. La generación de un reglamento de ética, un taller de liderazgo, y eventualmente desde esta agrupación se impulsó la creación de la Dirección de Diversidad de Género en el año 2018. Entonces esto fue algo que nació de la comunidad, y esto, si bien fue impulsado en la Dirección de Diversidad y Género por esta agrupación de académicas, contó con el apoyo en las instancias finales de la propuesta de funcionarias y de estudiantes, de CCGEN, del Centro Estudiante, de la Asociación de Funcionarios de la facultad.
Entonces se convirtió en una propuesta transversal, de modo de potenciar esta temática que en el fondo todos estos elementos de la comunidad considerábamos que era algo relevante. Y esta dirección se implementa con la idea de ser un referente en la temática de género, con la misión de transversalizar la equidad de género en todo el quehacer de la facultad, generar un cambio cultural, de modo generar una cultura inclusiva que aborde las inequidades de género y potencia de prácticas equitativas, además de hacer diagnósticos e investigación en la temática de género, y generar medidas que permitan aumentar la representación de mujeres. Y esos son básicamente los objetivos nuestros como dirección. Ahora estamos en un proceso de transversalizar la temática de género básicamente en todo el quehacer de la facultad, en investigación, en comunicación, en género y trabajo, en la temática de acoso y violencia de género, entre otros aspectos. Ahora, mientras nosotros como facultad estábamos avanzando en esto, que era un avance en la temática de género, como les decía, que nacía de la misma inquietud de la comunidad, a nivel de universidad también estaban pasando cosas y se generaron iniciativas institucionales. Existía una oficina de equidad y género a nivel universitario, y esto en el 2017 más o menos. En el 2018 fue el movimiento feminista que puso estos temas muy en el tapete, evidenciando las situaciones de violencia de género y acoso que ocurrían en el ámbito universitario. Y en 2018, la oficina, en ese entonces la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, pasa a ser la Dirección de Igualdad y Género, de la universidad. Y esta dirección se hace cargo a nivel institucional, a nivel de universidad, de generar una serie de mecanismos y de políticas para abordar la temática de género a nivel institucional. Dentro de esta serie de políticas y mecanismos está la política para prevenir el acoso sexual de la Universidad de Chile, que entre otras cosas define qué es lo que es discriminación arbitraria, qué es lo que es acoso sexual, y se traduce en un protocolo, que es una suerte como de manual, que dice qué se puede denunciar, con quién, cómo, cuáles son los canales, define conceptos, cuáles son los plazos, cuáles son los procesos. Y esto genera que se inicie genera que esta herramienta permita canalizar procesos de denuncia, que se encuentra con varias barreras. De partida, en la comunidad universitaria hay una serie de prácticas que están muy naturalizadas. No sé si algunos de ustedes han pasado por Bochet, pero en mi generación, si te llamaban a responder algo a la pizarra, todo el mundo te silbaba, te chiflaba, y ya esa sería la primera y la última vez que saliste adelante a tratar de responder algo en la pizarra. Había muchas de ese tipo de violencias, digamos, que estaban muy naturalizadas y que no se consideraban en ese momento como agresiones. Hay muchas otras que las mismas víctimas se culpabilizan de esas agresiones y asumen un cierto grado de responsabilidad por provocar las situaciones, o no quieren denunciar porque consideran que la institución no las va a apoyar. Y esas son las barreras con que se encontraban las primeras denuncias. Una, que las personas afectadas por situaciones de violencia no las identificaban, o las naturalizaban, o no creían que alguien les iba a hacer caso en relación a su denuncia. Entonces, en general, se canalizaban por vías informales, lo que ahora se conoce como las FUNA, que tenían varios problemas. De partida generaba un sesgo en el proceso de investigación, se generaban bandos a nivel público, se generaban juicios a nivel público antes de que hubiera siquiera una investigación. Se generaba a nivel de la comunidad de que esa vía informal era el canal para realizar las denuncias, y como quedaba en la FUNA en el fondo, quedaba en la publicación en redes sociales, jamás llegaba a una sanción, lo que hacía que las conductas que deberían haber sido sancionadas se perpetuaran en el tiempo. Una vez que aparece esta política y un protocolo claro para iniciar las denuncias, se genera una guía y comienzan las denuncias por estos canales mediante un proceso estándar en la universidad, que es un sumario. Un sumario administrativo en el caso de funcionarios, que se rige por el estatuto administrativo, y una investigación sumaria en el caso de los estudiantes, que se rige por el reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes. Ahora, en el caso del sumario, era el mismo proceso que se llevaba a cabo, por ejemplo, cuando se perdía un computador.
Cuando se pierde un computador se hace un sumario donde es en el fondo la institución que sumaria a la persona. Y la persona que no hay una respuesta al denunciante porque en general el denunciante es la misma institución. Cuando los casos de acoso y violencia se llevaban por esta vía, una de las cosas que ocurría era que la persona que denuncia nunca recibía feedback de en qué etapa estaba su denuncia. No tenía, en el fondo se enteraba una vez que ya el proceso se cerró, se entregaba su testimonio y ya no sabía hasta que se cerró, mientras que la persona denunciada tenía derecho a réplica, tenía varias oportunidades de intervenir en el proceso, de entregar información y qué sé yo. Entonces, las personas denunciantes no encontraban ese proceso satisfactorio y se sentían ignoradas durante el proceso. Entonces resultó ser algo bastante frustrante, además de que tenía plazos muy, muy largos. En 2017 este proceso se modificó, generando además una serie de fiscales especialmente capacitados para llevar casos de acoso, que básicamente tenían más claro cuál era el proceso para generar un proceso más ágil, y definía prácticas más ágiles. Ahora, sin embargo, como esto era llevado por fiscales internos, que en este caso éramos académicos, en cada facultad el proceso era distinto, el criterio para aplicar sanciones también era distinto porque dependía de la sugerencia de cada fiscal. Y tampoco resultaba muy satisfactorio por eso mismo. En 2018 se vuelve a modificar la política, entrega más derechos a las personas que denuncian de recibir las mismas instancias de réplica en el fondo que la persona denunciada, y genera una fiscalía especializada donde hay abogadas que son especialistas en este tipo de casos, que llevan todos los casos de acoso y violencia y discriminación. Y ahí ya llegamos a una situación con una solución más satisfactoria. Y en 2019 se hace una segunda modificación, donde además de la fiscalía se amplían el ámbito de competencia de la... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. El ámbito en el que puede denunciarse. Básicamente ya no solo el ámbito universitario, sino que incluso aplica al ámbito virtual, por ejemplo, o al ámbito privado, si es que hechos ocurridos en el ámbito privado afectan a las personas de la comunidad en su desarrollo académico. Entonces se pueden denunciar, por ejemplo, situaciones ocurridas en una fiesta, donde hay personas de la comunidad, si es que los hechos ocurridos en esa instancia generan una perturbación en el fondo, en el desarrollo académico de las personas afectadas. Se establecen canales claros donde pueden denunciar estudiantes y donde pueden denunciar funcionarios académicos o personal honorario, y se establece un proceso que a nivel de facultad permite tomar medidas inmediatas, incluso antes que se inicie la investigación, medidas administrativas para prevenir dificultades o para proteger a las personas que denuncian, y a nivel central un proceso que es bastante aséptico porque lo lleva a la dirección jurídica, no se lleva a nivel de facultad, lo lleva un fiscal especializado, y la sanción la da el vicerrector de Asuntos Académicos y finalmente ratifica el rector. Entonces, aquí este proceso de ir implementando soluciones y de ir trabajando la temática de género como facultad y como institución, y ir tomando lo que la institución nos ha entregado como herramienta, nos ha permitido sacar algunos elementos importantes que yo creo que es relevante destacar cuando uno aborda situaciones de violencia y discriminación. De partida, que tiene que haber un convencimiento a nivel de comunidad de la relevancia del tema para poder abordarlo, para que se pueda abordar con éxito, porque es algo que requiere ponerle energía, no es algo que ocurra espontáneamente, hay que dirigirlo, hay que tener la voluntad y hay que ejercer en el fondo la voluntad de canalizar estas situaciones por esta vía. Lo otro es potenciar el uso de canales formales versus los canales informales o de FUNA, y para eso hay que tener canales formales que entreguen soluciones satisfactorias, que sean rápidos, que sean claros, que tengan todos los conceptos relevantes para el proceso estén claramente definidos y sean conocidos por la comunidad, que exista un marco claro en el cual se deben ceñir estos procesos y cuáles son los plazos. Porque si el proceso no es satisfactorio, se deriva todo al canal informal y eso básicamente va desarmando la institucionalidad.
Otro punto importante es la confidencialidad y el resguardo de las partes afectadas mientras dure la investigación. Y lo otro es, que olvidé ponerlo, es que esto sea llevado por personas que tengan las competencias. Uno puede tener las mejores intenciones, pero si esto es llevado de manera amateur, se pueden generar dificultades y en el fondo la solución, como el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces es importante que esto sea llevado por personas que tengan las competencias profesionales para llevarlo o asesorarse, de modo de generar buenos procesos, buenos protocolos, definir correctamente y abordar esto con la amplitud que corresponde. En general, cuando se habla de temáticas de género y violencia de género, se tiende a pensar en mujeres, pero si bien estos temas afectan principalmente a las mujeres, afectan también a diversidad sexual, afectan también a los hombres. Hemos tenido denuncias no solo de mujeres, sino que también de diversidad sexual, también de hombres por estas temáticas. Entonces es importante que las soluciones que se generen sirvan a toda la comunidad. Perdón. Con eso quisiera terminar la presentación y quedo disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias, Xiomara. Estuvo muy interesante la presentación. Por lo menos desde mi punto de vista, yo sabía que estaban pasando cosas, pero no lo tenía tan claro, así que te agradezco mucho. Y bueno, sí, tenemos algunas preguntas que me gustaría que pudiéramos compartir. Yo creo que hay una pregunta que aquí hace Claudio, que, bueno, que en el fondo creo que puede ser una pregunta que podríamos intentar quizás responder tanto a Alejandra como a Xiomara desde su punto de vista, porque creo que es bastante unificadora, y que pregunta que, bueno, ¿cuáles deberían ser los pisos básicos de organizaciones como el estilo de la Sociedad Geológica, o podrían ser organizaciones más tipo colegio quizás de geólogos, y los grupos asociados para poder asegurar y promover una representatividad y una equidad de género? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, pone como ejemplo la paridad, ¿cierto? Dice, por ejemplo, cómo podemos llegar. Hoy día, de acuerdo a las normas internacionales, lo que establece la Convención contra la Discriminación para la erradicación, pero de todas formas, de discriminación en contra de la mujer, lo que establece es que cuando se quiere llegar a una situación de equidad para los estados, ¿cierto? Es posible establecer medidas que favorezcan la participación del género femenino, ¿cierto? Por lo tanto, es posible también que al interior de los colegios, de profesionales, de sociedades, se produzcan estas medidas, por cierto, porque van a ser medidas que a lo mejor muchos van a decir, pero es que le están dando cuota a las mujeres, pero ¿por qué si esto tiene que ser por mérito? Las típicas cuestionamientos que surgen, pero en realidad son medidas extraordinarias para buscar una solución a una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Es muy importante que se establezcan esas medidas para poder compartir poder, porque las situaciones de vulneración de los derechos, tanto de las mujeres como de las personas que se identifican con el género o alguna otra de la diversidad de género, tienen que ver con las relaciones de poder. Entonces, necesariamente el ubicar a mujeres en los cuerpos directivos de los colegios va a llevar a que evidentemente se corrijan algunas situaciones. Por lo tanto, yo estoy muy a favor de que se establezcan medidas para que se pueda fomentar la participación de las mujeres al interior de todo tipo de organización. Y va de la mano además con los tratados internacionales, no es una idea que se nos ocurra a nosotras, ya viene por los organismos internacionales sugeridos. Sí, ahí me gustaría contribuir. Uno de los temas que yo creo que es importante es definir cuáles son los objetivos de la sociedad geológica y grupos en términos de representación y equidad de género. Una vez definidos esos objetivos, implementar medidas, como dice Alejandra, de medidas afirmativas para lograr esa representación y cuáles van a ser los procesos para ir evaluando que esas medidas, acciones afirmativas efectivamente estén surtiendo el efecto deseado de mejorar la representación de mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad geológica y los grupos. Porque eso es importante en términos de las medidas, no es como abrir cupos o dar
algún beneficio en selección o lo que sea, porque sí, sino que tiene un objetivo claro. Nosotros queremos lograr una representación del 40%, por tirar cualquier cosa. Entonces generamos esta medida que vamos a ir evaluando cada 2 años para ver la continuidad o la modificación o qué sé yo, y esta medida permanece ahí hasta que logremos ese objetivo. Ese es uno de los temas, y lo otro es ir fomentando. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con la participación de mujeres o la representación de mujeres a nivel de estudiantes. Por ejemplo, el tema de fomentar el interés a distintos niveles, a nivel de pregrado, a nivel de colegio, hay distintos, uno puede empezar de bien atrás a fomentar este tipo de intereses. Perfecto, gracias. Y además que es una medida transitoria, además eso de fomentar, es una medida transitoria hasta que la cultura ya se acostumbre, ¿cierto? Se adquiera, ¿cierto? Se adquiera como cultura el tener una participación equitativa. Perfecto, gracias. Otra pregunta que bueno, puso Claudio, nos señaló Claudio, es que, en fondo, ¿qué mecanismos podrían existir o podrían recomendar, quizás, más en este caso, para poder promover la participación de personas y mujeres y personas de minorías en roles de poder? Por ejemplo, presidencias de sociedad, directores, coordinadores de grupos o coordinaciones de grupos asociados. ¿Qué medidas podrían ser las que recomendarían o serían buenas para hacer? Yo pienso siempre en las medidas de conciliación. La participación de la mujer en los espacios de poder, o como les señalaba recién, de repente hay mayor productividad investigativa en hombres que en mujeres. Claro, es que eso tiene que ver con las medidas de conciliación que se elaboren para poder compatibilizar los roles, ¿cierto?, de maternidad con el rol profesional. Todas esas acciones de conciliación que también se promueven en Chile, incluso existe una norma chilena, la 3262, que es una norma que se creó justamente para establecer medidas de conciliación de la vida laboral y personal. Es un aliciente como para poder provocar mayor participación de la mujer. Pensemos, por ejemplo, en los países desarrollados, ¿cierto?, los que siempre se está observando la existencia de salacunas desde temprana edad, donde las mujeres pueden confiadamente dejar a sus hijos e hijas para la crianza y pueden dedicarse a sus labores profesionales con tranquilidad, o transporte, u otras vías de conciliación que permitan entonces que la mujer pueda tener los tiempos para poder dedicarse a estas labores directivas, ¿cierto?, al interior de las sociedades o colegios, y que pueda entonces participar en las tomas de decisiones. Perfecto. Gracias. Y esta tercera pregunta de Claudio, creo que podría responderla Xiomara, quizás por su experiencia en la facultad, que de alguna forma dice que qué estructuras y organismos de juicio y protección de víctimas deberíamos tener para enfrentar estos casos de discriminación, abuso o acoso, pensando también a la escala de lo que sería una sociedad, de la sociedad y los grupos asociados. En términos de estructura, lo que creo yo que replicar algo similar a lo que hemos implementado en la universidad suena razonable. Ahora, como preguntaba recién una persona acá en la audiencia, ¿qué tipo de apoyo, de competencia se requiere? Yo creo que el apoyo jurídico en la implementación de este tipo de estructura es fundamental, porque en el fondo, en el proceso de sanción, por ejemplo, de una cierta conducta, no puedes pasar a llevar los derechos de las personas. Y uno de repente con el entusiasmo, digamos, por eliminar ciertas conductas puede incurrir en demasiado entusiasmo te lleva a hacerlo.
Entonces, creo que es importante que cualquier solución en términos de estructura tenga apoyo jurídico, y para poder definir un proceso, un protocolo, un procedimiento para canalizar estas denuncias sin pasar a llevar los derechos de las personas denunciadas y eventualmente generar una sanción que permita reparar de alguna manera la situación ocurrida. Y en términos de apoyo, eso también es fundamental. Uno de los errores que existía en las primeras implementaciones de los procesos a nivel de la universidad es que los casos los llevábamos fiscales que éramos académicas, que teníamos alguna capacitación en relación a cuáles eran los protocolos, los procesos y procedimientos, pero que no teníamos ninguna capacitación en cómo trabajar con las personas que habían sido víctimas. En algunos casos estas situaciones eran muy fuertes, y tampoco teníamos la preparación nosotros emocional para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, el costo emocional de tratar de llevar adelante un proceso por una situación de acoso o de violencia muy fuerte en alguien que no está preparado es también complicado. Entonces, yo creo que es importante que haya apoyo tanto para en el tema jurídico, en la definición de procesos y procedimientos, apoyo psicológico para las personas que se vean afectadas por esta situación. Así que en el fondo te vas a hacer cargo, tienes que hacerte cargo en todos los ámbitos. Y que las personas que vayan a llevar a cabo los procesos y procedimientos estén preparadas también emocionalmente para llevar el caso y para trabajar con la persona que ha sido víctima de esta situación. Claro, igual y sería también importante que en los colegios o sociedades de profesionales existen los códigos de ética, ¿cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, en el colegio de abogados, lamentablemente la colegiatura es voluntaria, pero todos quienes están colegiados pesa sobre nuestros hombros el control ético. Y revisar esas normativas internas y sancionar cualquier tipo de discriminación o violencia de género debería incluirse dentro de los reglamentos de ética que existen. Ahí está, silenciado. Otra pregunta que está en el chat que me gustaría que pudieran ver es cómo podría funcionar de mejor manera que nosotros, en este caso hablo como hombre, que no soy yo quien hago la pregunta, nos podemos formar o nos podemos autoformar en estos temas, ¿ya? ¿De qué manera podríamos tomar un rol activo, no necesariamente protagonista? Porque de verdad es bastante el peso que las mujeres se están llevando dentro de este camino hacia una posición más equitativa, a un lugar más equitativo. Una de las cosas que yo mencionaba es que es fundamental que haya convencimiento de la comunidad de la importancia de este tema. El tema de la violencia de género, el tema de la discriminación, no es un tema de mujeres, es un tema de la comunidad. Y se requiere que haya convencimiento de la comunidad de la importancia de este tema para el mejor desarrollo de todas las personas que integran la comunidad. Entonces, no es un tema que deban, aquí preguntan si debe ser un grupo paritario o debe ser un grupo solo de mujeres. En realidad, yo creo que todas las personas que se sientan llamadas a impulsar esto deben participar. Si bien hay instancias que se generan en este tipo de temas, que se llaman separatistas, donde participan solo mujeres, en general esas instancias separatistas son para discutir temas más bien personales, donde se va a llegar a un tema como de exponer tu vulnerabilidad, que hace que las mujeres se sientan más seguras solo en presencia de otras mujeres. Pero para el tema de políticas y para el tema de implementar procesos, es un tema en que toda la comunidad debe involucrarse para que sea efectivamente una contribución a ese cambio cultural que se busca. Sí, tal como decía Xiomara, es bueno integrar las diversas miradas, porque también al interior de cada grupo siempre existen diversidades de opiniones. Y eso es un reflejo también de las diversas opiniones que existen en sociedad.
Lo cierto es que en esto siempre es importante el diálogo y también la tolerancia, comprender que la realidad de una persona puede no coincidir con la realidad personal. Y en eso hoy día creo que no solamente es algo que debemos practicar en estos espacios donde estamos hablando de género, sino también en el momento país que vivimos, donde hoy día en el contexto nacional la tolerancia no es algo que se practique. La frustración, el sentimiento de frustración es generalizado cuando no se obtiene la respuesta que se espera, porque a veces piensan, no se nos da la respuesta, se da la respuesta, a lo mejor no es la esperada. Entonces, creo que la tolerancia y la capacidad de diálogo es lo que hoy día debe reivindicarse en todos los espacios, no solamente para hablar de género, sino también para hablar de todas las otras materias que nos son comunes. Perfecto. Estamos aquí. Que me aparecieron preguntas por el chat y entonces estoy medio tratando de seguir el orden como fueron apareciendo. Entonces si se me pasa alguna, porfa, a los espectadores me avisan. Quería ver, bueno, había una que apareció que es un comentario pregunta que me apareció también de Gemita, que en cierta forma dice que, bueno, ¿cómo podemos avanzar en perspectiva y equidad de género cuando la misma universidad se centra en esconder algunos casos de acoso? ¿Cómo pueden seguir avanzando si seguimos estudiando en aulas con nuestros violadores? Es una pregunta que creo que puede ser bastante delicada en cuanto a cómo se están dando las cosas y de alguna manera, no sé, yo creo que pueden ahí, Xiomara de alguna manera, con la experiencia que han tenido en la facultad, podría... Sí, Es una pregunta para mí en todo caso. ¿Eh? Sí, era para ti, ¿ya? Sí, adelante, dale, Alejandra. Bueno, sí. Sí, igual invito al respeto en las preguntas, ¿ah? Porque las calificaciones personales hoy día son delicadas. Los juicios personales además. Es importante señalar que en estos temas es un tema de derechos humanos, es un tema de dignidad. Hemos hablado de la dignidad de las mujeres y también hay que respetar los derechos de todas las personas que están involucradas en estos conflictos. Hoy día el Poder Judicial es la instancia que resuelve los grandes conflictos que tenemos en el país. Yo misma integro el Tribunal Electoral Regional donde tengo que resolver conflictos también. Resuelven los conflictos y se resuelven de una forma en la que se busca dar y hacer justicia, y a veces no estamos muy contentos con cómo resuelve el Poder Judicial, a veces no se entregan respuestas satisfactorias. Hoy día lo que se persigue siempre en todos los espacios es justicia, no lo que está prohibido o lo que está proscrito en nuestra reglamentación es la venganza. Primero. Segundo, como universidades no debemos olvidar algo, que en Chile se aspira a la reinserción. Es decir, yo he visto muchos profesionales que están en las cárceles hoy día, trabajando en la reinserción de personas que han cometido asesinato, que han cometido homicidio, y es más, muchos están trabajando hoy día y las personas no lo saben. Y eso están trabajando hoy día, son personas que han pasado por procesos de rehabilitación, de reinserción social, ¿cierto? Cumplen la condena y salen al medio libre, donde hoy día a lo mejor muchos de ustedes han recibido pan de alguien que cometió un delito y fue rehabilitado y fue reinsertado. Es decir, se aspira siempre a la reeducación de las personas que cometen algún tipo de vulneración en Chile. Eso como segundo antecedente. Y como tercer antecedente, algo que señalaba Xiomara que es muy importante, es la confidencialidad. ¿Y por qué el principio de la confidencialidad es algo que debe estar en todos los procesos? Porque está la dignidad de las personas. Y efectivamente hoy día, por ejemplo, el tema FUNAS hoy día es fuertemente sancionado por el Poder Judicial mediante recursos de protección. ¿Por qué? Porque se afecta la dignidad de una persona y además por regla general las FUNAS ocurren en un contexto en el que no ha habido además denuncia ante el Poder Judicial. Tampoco podemos esperar que una universidad castigue con una sanción penal, porque las universidades tienen una facultad
territorial que limita con los muros de la universidad, pero además administrativa que tiene que ver con sus propias normas internas. No podemos esperar de una universidad que condene a una persona tal como la condenaría el Poder Judicial que tiene ese poder para hacerlo. ¿Ya? Entonces, al comentario que se hizo recién, es importante destacar si esas personas que tuvieron en algún momento, que vivieron algún hecho de violencia, denunciaron o no en su momento ante las vías estatales para hacerlos. Yo misma me he encargado en la Universidad Católica del Norte de derivar a aquellas denunciantes que no fueron al Ministerio Público, que no fueron a la Brigada de Delitos Sexuales. Eso hoy día lo hacemos. ¿Por qué? Porque esperaban que la universidad hiciera justicia de la misma forma que lo hace el Poder Judicial, y eso es imposible. En cuanto a las funas, en España incluso hoy día existe el derecho al olvido. Es decir, la posibilidad de que una persona le puedan borrar de internet cosas de su pasado, incluso formas de pensar. Pudo haber escrito una columna diciendo, vote por tal persona, pasaron los años, se arrepintió, no lo quiere más. Puede hoy día ejercer el derecho al olvido, y en Chile eso no está. No está. Las funas quedan allí y dañan profundamente la dignidad de las personas, porque limita con la libertad de expresión. ¿Hasta dónde está permitida mi libertad de expresión? El límite es hasta que yo afecto la dignidad y la honra de otra persona. Entonces, todos esos factores inciden hoy día en casos que tan complicados, ¿cierto? Como estos casos que han salido a la luz en geología de la Universidad Católica del Norte, de los cuales yo no tengo ningún problema en hablarlos, porque han sido abordados con la confidencialidad, la discrecionalidad que corresponde y con las personas involucradas en el proceso. Cualquier otra persona que pueda hacer o que quiera hacer una declaración o quiera emitir opinión y que no está enterada de los detalles del proceso, eso hoy día en realidad agrega más pelo a la sopa, no sirve para hacer más justicia, no sirve para poder reeducar a la persona que cometió el hecho. Entonces hay que actuar con prudencia. En Chile se han cometido errores judiciales, muchos, y se ha condenado a inocentes, muchos. Es por eso que la Defensoría Penal Pública tiene un proyecto que se llama el Proyecto Inocentes, porque el Poder Judicial se ha equivocado y ha condenado a personas inocentes por delitos tan graves como homicidio o violación. Entonces, si el poder que tiene el Poder Judicial puede llegar a cometer todos esos errores, mayor cautela hay que tener al interior de las universidades, donde no existen las atribuciones ni las facultades como para perseguir penalmente. Y que eso yo les puedo aclarar. Soy una persona que estoy muy convencida del compromiso que tiene la alta dirección de la Universidad Católica del Norte en estas materias, porque si fuese así, que existe encubrimiento, pues entonces deberíamos tener movilizaciones en casi todas las unidades de la Universidad Católica del Norte, porque denuncias hay muchas, pero sin embargo solamente hay 2 casos que generan ruido, que son estos 2. Los otros, porque se ha actuado con la confidencialidad oportuna, ¿cierto? Y están tratados de tal forma que no existe ese ruido que sí se generan estos otros 2 procesos. Yo quería aprovechar de comentar, una, que los procesos definidos para llevar estos casos te dan un cierto alcance de qué es lo que puedes hacer y no puedes hacer más allá. Y si bien estos temas son muy sensibles para las personas afectadas, son muy sensibles para la comunidad y generan mucha frustración si es que no se resuelven rápido, hay muchas emociones involucradas. Entonces las personas afectadas quisieran que a esas personas que las agredieron las borren de la faz de la tierra, las saquen de la universidad, porque no es posible, no sé, que haya un profesional o una profesional que haya violentado a esta otra persona, pero hay que partir de la base de que las personas pueden cambiar, de que las personas pueden entender, porque si no, no tendría ningún sentido nada de lo que estamos haciendo en la temática de género. O sea, yo misma 10 años atrás seguro dije comentarios machistas, seguro tuve actitudes sexistas, seguro nunca me di cuenta de situaciones de discriminación, cosas que ahora veo porque he ido cambiando y he ido aprendiendo. No podemos, y lo mismo que pasa en el Poder
judicial, si a alguien se le condena por un delito, se le condena a un cierto periodo de tiempo y con eso pagó el delito cometido. En el caso del sistema de sanciones a nivel universitario, se aplica una sanción, que es una sanción específica por un periodo de tiempo acotado, asociada a la vulneración que haya cometido, y una vez cumplida esa sanción se acabó, ya pagó y puede reintegrarse a sus funciones, puede seguir estudiando, puede seguir trabajando y tiene la oportunidad de cambiar. Si se reitera, entonces ahí cambia el escenario, pero en el fondo estamos trabajando para generar un cambio y estos mecanismos son los que nos permiten identificar las situaciones que ocurren, sancionarlas y manifestar además cuáles son las conductas que no son aceptables en la comunidad. Ahora, las herramientas pueden ir cambiando y se pueden ir mejorando. Yo les mencionaba cuáles eran los cambios que habíamos hecho nosotros como universidad, en términos de qué es lo que se considera, cuál es el proceso, cuál es el alcance y qué sé yo, pero parte del proceso de ir mejorando pasa por el hacer las denuncias y puede que se cometan errores, pero se van generando ganancias y se van generando mejoras. Muchas gracias, Xiomara. Sí. Quisiera Está molestar bien un activo el poco. chat, ¿ah? Sí, Bien activo, eso es bueno. Como dos Quiero ventanas tratando de... Quiero molestar un poco, Rodrigo, Dale, dale. que José Cabello tenía la mano levantada hace un rato. Él es miembro del comité de ética y quería él formular una pregunta para un comentario y pregunta. Así que José, te damos la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, parto por felicitar al grupo por la temática que trajeron y agrego mi felicitación por la calidad de las expositoras, y que he estado siguiendo esto con mucha atención a pesar que llegué tarde. Yo, más que una pregunta, quiero comentarles que en la sociedad geológica en este momento hay una propuesta para que la sociedad se transforme en un ente paritario, extendible, digamos, a todo, es decir, por ejemplo, el directorio va a partir, digamos, si esto se acepta, va a partir, digamos, de quizás del próximo año va a ser mitad mujeres, mitad hombres. Y en cuanto a la directiva son 4 personas. La idea es que si digamos, si el presidente es hombre, la vicepresidenta va a ser mujer y los otros 2 también se van a ir rotando. Es decir, nunca va a haber un momento en que no estén la mitad de todo el directorio y la directiva con mujeres. Así que les comento eso y los invito a acercarse a la sociedad, quizás a las expositoras de alguna manera entregarnos su experiencia, y a los colegas, a las colegas y a los colegas apoyar y debatir, digamos, para que salga algo, aprovechando toda esta experiencia que ustedes están contando. Eso solamente. Muchas gracias, José. Todo tuyo, Rodrigo, perdón. No, gracias, no, ningún problema. Que quedan aquí 2 preguntas que creo que pueden ser interesantes desde el punto de vista así, también más general y dentro del rango de acción de lo que puede ser la sociedad o de lo que ocurre dentro de la sociedad. Y bueno, Tania pregunta si, considerando que nos toma un tiempo lograr un cambio cultural, ¿cómo se puede apoyar ese cambio mientras se promueve la mayor presencia de mujeres en instituciones masculinizadas? Y ahí me acuerdo mucho de lo que presentaba Xiomara de cómo cambió la escuela de ingeniería, de no tener mujeres prácticamente a tener un porcentaje no lo deseable, pero es bastante más, digamos. Y llevamos en 30. Sí, es bastante mejor. Y en ese sentido, claro, las primeras mujeres tienen un camino muy difícil. ¿Y de qué manera se puede facilitar ese camino con algunas medidas institucionales? Hay varios temas ahí. Uno es el tema de representación, y para eso generar acciones afirmativas como las que mencionaba Alejandra para fomentar la participación de mujeres es una medida. Una vez que ya resuelves el tema de representación y logras que ingresen más mujeres, mejorando la distribución,
entra a jugar el tema del avance. Cosas que pasan en algunas disciplinas es que buscan cómo meter mujeres y meter mujeres y meter mujeres, pero esas mujeres se quedan en los rangos más bajos porque las barreras que permiten su avance en la carrera, por ejemplo, no se superan, que pueden tener que ver con la compatibilización de los roles de cuidado. Por ejemplo, una cosa que me mencionaba alguna vez una colega que le había invitado a dar una charla a no sé dónde, y ella era madre soltera, no tenía quien se hiciera cargo de su hija o hija, que había tenido hace poco tiempo, y en esta conferencia le dijeron, ni un problema, nosotros ponemos a alguien que cuide a tu bebé allá en la conferencia mientras tú estás allá. Y le invitaron al panel o a la charla o a lo que sea que haya. Entonces, de repente hay acciones que se pueden tomar que son señales importantes, que tengan que ver, por ejemplo, con el cuidado, y que esas medidas de favorecer el cuidado no vayan solo orientadas a mujeres. Una de las cosas que ha mostrado la pandemia en este caso es que las labores de cuidado son fundamentales para que podamos ejercer otras labores económicas y productivas. Si el tema del cuidado no está resuelto, entonces no podemos hacer nada. Y esas labores de cuidado en general son ejercidas por mujeres, pero ahora en el contexto de pandemia también hay muchos hombres que están ejerciendo labores de cuidado, que sería lo ideal también que ocurriera en general. Papás que se tomen el postnatal parental, y en ese contexto favorecer que eso no perjudique el avance de carrera de las personas que ejerzan esas labores de cuidado. Visibilizarla y visibilizarlo como algo positivo. Luego, establecer acciones afirmativas que permitan generar modelos de rol de mujeres en posiciones de decisión que estimulen a otras mujeres a el avance de carrera. O ver cuáles son las barreras, si el tema es acceso a recursos, si existen, identificar cuáles son las barreras en el avance de carrera para ver cómo resolverlas. Ese tipo de acciones concretas pueden ir mejorando la representación y en el fondo equilibrar la cancha, la diferencia entre igualdad y equidad que mencionaba Alejandra. Ahora no hay nada que impida el acceso de las mujeres, pero hay una cosa histórica detrás que hace que la representación sea menor, entonces hay que dar empujoncitos para eliminar las consecuencias de esas discriminaciones anteriores, de modo que tengamos una representación adecuada en todo nivel. Yeah. Coincido con Xiomara, me gustaría agregar un detalle. Podemos tener la mejor declaración de voluntad, podemos tener las mejores intenciones en avanzar en temas de género, pero hay dos requisitos que siempre es importante. Y lo voy a poner incluso en el ejemplo país. Primero, siempre se va a requerir la voluntad, el compromiso también de quienes estén en los cargos directivos superiores. Siempre. Por lo tanto, ojo con eso, quienes están en la alta dirección de cualquier institución. Y segundo, presupuesto. Podemos tener la mejor declaración, pero si no hay plata, como decimos en Chile, no se puede. Y hoy día, lamentablemente, estamos cruzando por un periodo de déficit presupuestario que ustedes han visto, ha surgido incluso la discusión respecto de la reducción de presupuesto a las universidades, y eso significa reducción de presupuesto en todo ámbito. Incluso en la ley de presupuesto 2021 tampoco se contempla presupuesto mayor para generar políticas de mayor equidad de género para el propio Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Por qué? Porque todo el presupuesto fiscal el próximo año se va a ir para supuestamente el mayor crecimiento económico, la reactivación económica. Esas dos consideraciones siempre hay que tenerlas presentes, es muy importante. Y finalmente, un consejo que doy desde la experiencia, porque el comentario decía, las primeras mujeres siempre les cuesta. Ahora se habla, por ejemplo, en Chile, hoy día se está hablando de una nueva constitución, después de un voto, ¿cierto? Un plebiscito, donde más del 80% de la población decidió que era necesario discutir una nueva constitución. Pero para llegar a este punto se empezó desde cuándo. En el 2016 incluso hubo un proceso constituyente comentado por el propio gobierno de la época. Y así todo no se logró. Y se venía desde antes. ¿Cuántos abogados constitucionalistas desde mucho antes venían cantando el tema de la Constitución? Ha pasado mucho. Y para eso, ¿qué se requiere? Yo invoco siempre
a la solidaridad entre mujeres. Es sumamente importante siempre recordarlo, porque en esto de avanzar a las mujeres nos es difícil, pero nos es más difícil cuando las propias mujeres nos hacen el camino difícil. Y es dispararse a los pies. Creo que esos 3 requisitos son fundamentales para poder avanzar a la transformación cultural desde la experiencia que yo tengo. Ya, muchas gracias. Quería como quizás última pregunta, o nos pueden ayudar quizás con algún par de tips, así de dar como algunas recomendaciones que puedan ser más bien puntuales de cómo nosotros podríamos generar un protocolo de género dentro del contexto de la Sociedad Geológica de Chile. Yo creo que uno de los yo definiría como una serie de pasos. El primer paso es identificar cuáles son los objetivos que se buscan, cuáles son las temáticas relevantes y cuáles son los objetivos asociados a esas temáticas. Y eso es algo que tiene que hacerse a nivel interno. Una vez que se identifican los objetivos, ¿qué acciones se podrían tomar para alcanzar esos objetivos? Y una vez que ya tengas eso, conseguir asesoría jurídica para plasmar eso en el contexto legal y con la terminología correcta, y asesoría en género también para identificar los elementos de género importantes en ese contexto. Pero el tema de qué es lo que cuáles son los temas importantes, qué es lo que buscan alcanzar y qué acciones concretas se podrían implementar, eso tienen que verlo a nivel interno, no es algo que se puede externalizar. Lo que sí, la estructura jurídica, la terminología y la componente género de ese documento generado o de ese protocolo generado, tendría que pasar por una asesoría profesional. Ya, muchas gracias. Aplicar perspectiva también, dentro de las cosillas que alcancé a hacer dentro de la presentación, ¿cierto? Al hacer el diagnóstico, cuando Suman decía saber qué es lo que quieren conseguir, siempre hay que hacer un diagnóstico previo. ¿Cuáles son los casos que mayormente ocurren al interior de la sociedad geológica? ¿Existe violencia de género verbal? ¿Existe discriminación de género? ¿Cuáles son los roles, los estereotipos que se quieren derrumbar? ¿Cuáles son los medios que generalmente o en qué contexto medioambiental se comparte y suceden estas cosas? ¿En el desierto, aislado, o cuando estamos todos juntos en un evento masivo? ¿Cómo es el nivel cultural de cada uno de quienes integran la sociedad? Si bien son todos profesionales, pero no todos tienen el mismo bagaje cultural. Bien, esa diferencia es marcada. Creo que todos esos análisis, levantar un diagnóstico, cuántas mujeres integran la sociedad, cuántas mujeres vienen de una trayectoria también histórica complicada, cuántas son de regiones, cuántas son de la capital, toda esa diversidad también hay que levantarla. Y luego, tal como decía Xiomara, después de redactar, siempre es buena la revisión de un abogado de estos documentos, ¿cierto? Pueden recurrir. Yo creo que hoy día las universidades, las direcciones de género de las universidades le van a colaborar. En el caso nuestro lo vamos a hacer si así lo solicitan, como también pueden consultar al INDH. Y también tener a la vista documentos internacionales, o yo siempre recomiendo el Manual de Buenas Prácticas del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una Secretaría de Género que ha avanzado mucho en estos temas y orienta bastante bien. Yo recomiendo, pueden buscarlo, está en la página del Poder Judicial, la subpágina de la Secretaría de Género, pueden recibir mucha orientación también allí. Entonces, hoy día yo creo que ayuda la van a tener, pero siempre el diagnóstico, el reconocerse, el ustedes mismos analizarse, pueden hacer una encuesta, ¿cierto?, para más o menos tener los perfiles de quienes componen este grupo. Yeah. Muchas gracias, de verdad. Ha estado súper interesante, pero bueno, llega la hora de estar cerrando. Así que quería darle las palabras a Luisa para que haga como su despedida, y después, bueno, va a hablar Álvaro Puig, que es el presidente de la sociedad. Así que, Luisa, te doy la palabra. Bueno, quiero agradecer infinitamente a Xiomara, Alejandra, en verdad ha sido muy, muy valioso el que hayan compartido con nosotros
su experiencia, su conocimiento, se nota que saben del tema y yo creo que todos quedamos muy contentos de haber podido compartir con ustedes. Gracias. Yo les decía hace un rato, les agradezco muchísimo que se hayan hecho el tiempo. Sabemos que en estos tiempos la agenda está súper apretada para todos y todas. Yo sé que Alejandra te hiciste un tiempo para estar con nosotros y lo agradecemos muchísimo. Xiomara también, tiene un montón de reuniones, charlas, está invitada a muchas universidades para hablar de estos temas. Seguramente quedan muchas preguntas, vimos ahí en el chat que habían varias preguntas, lamentablemente como es un conversatorio inicial de esta temática, no podemos responder a todas las inquietudes, pero las estamos registrando todo esto, estamos grabando, esto va a ser, lo vamos a compartir con los coordinadores de los grupos de la Sociedad Geológica de Chile, y hay muchos interesados de varios grupos, de geología ambiental, de volcanología, por ahí también comentaban en el chat, interesados en esta temática y obviamente se vienen más reuniones para seguir conversando de esta temática que es súper relevante, súper importante y es de interés para nuestra comunidad. Así que tengan esa tranquilidad de que estamos registrando sus consultas y las vamos a responder en futuras reuniones. Quiero dar también las gracias a Rodrigo. Muchas gracias por moderar este conversatorio. Necesitábamos también la voz masculina en esto, que no es un tema de mujeres como quizás se puede pensar. Obviamente nos afecta a las mujeres, pero es un tema, como decían las panelistas, de todos, de toda la comunidad, ¿ya? Y es importante que se abran las oportunidades, se tengan los resguardos, se creen políticas, se genere una cultura con perspectiva de género. Y pienso por las intervenciones, no sé, de José Cabello y algunos que pudieron comentar acá en el chat, que la sociedad geológica está pensando en este tema, que se está abriendo la discusión y de hecho Álvaro Puig, el presidente de la sociedad, que está acá acompañándonos, nos planteó el grupo de geoética que espera que desde este conversatorio salgan propuestas, salgan ideas para el directorio de la sociedad geológica sobre cambios que se puedan venir, temas que nos interesen relevar y posicionar. Así que eso se viene, Álvaro. Como verás, de todas maneras nosotros quisimos hacer un conversatorio más reservado, no hicimos amplia difusión como el conversatorio pasado, porque sabemos que es un tema delicado, hay ciertas complejidades, de hecho lo manejamos vía esta plataforma Zoom Seminar, justamente porque es un tema delicado, Xiomara sabe de eso, porque ha estado en varias reuniones sobre las temáticas de género, entonces quisimos ser muy cuidadosos para respetar también a nuestras panelistas, que no ocurrieran situaciones desagradables, así que por eso lo hicimos de esta manera, ¿ya? Pero esperamos para el futuro que sea un poco más abierto, que puedan todos tener las cámaras y micrófonos encendidos. Eso quería comentar y en verdad reitero mis agradecimientos a Xiomara, Alejandra, Rodrigo y también a nuestro soporte técnico, que acá está Fabián Valencia, quien aprendió a usar Zoom Webinar para este conversatorio, aprendió mucho, le dedicó varias horas de tiempo, así que muchas gracias Fabián también para ti. Eso sería por mi parte. Gracias Rodrigo. Gracias. Álvaro. Bueno, ciertamente, mira, agradezco infinitamente la presencia de gente tan experta, tan conocedora de los temas. Agradezco a Luisa por el empuje para lograr esto, para lograr esta conversación. Rodrigo también, el que tú estés aquí moderando esto me parece una excelente idea, una excelente performance, ¿no es cierto?, de lo que ya se hizo. Ahora, yendo un poco al tema concreto, es muy interesante la conceptualización de lo que ustedes han dicho y lo voy a generalizar y no particularizar en Xiomara o en Alejandra o en Luisa, Antiguo Rodrigo, porque ciertamente esto es lo que de este seminario surge, ¿no es verdad? Ese concepto muy concreto que significa equidad respecto de igualdad o paridad, ¿no es cierto? Ahora, que para poder ir a resolver el problema de equidad tenemos que ir actuando en función de medidas temporales, medidas provisorias, generando paridad o generando igualdad, ¿te fijas? Para lograr finalmente la equidad.
Creo que es un concepto que a mí me hizo pensar en algunas ideas que, si bien el escucharlas de esta forma me deja muy tranquilo. En el sentido, primero, que nosotros como sociedad geológica, así como ya lo dijo nuestro past president, don José Cabello, estamos pensando, en nuestra próxima elección deberíamos poner alguna condición de tener no solo candidatos, porque candidatos siempre hay mujeres y hombres, sino también tener la forma de elegir un directorio paritario, ¿verdad? En la cual tengan todos los miembros. Y luego dentro del directorio, que es el protocolo normal, se elige quienes asumen las responsabilidades respectivas, ¿no es cierto? De presidencia, de secretaría y tal, bla, bla, ¿no es cierto? Entonces, eso se está pensando, e incluso en la elección pasada ya se había pensado, pero no se llevó a cabo, ¿verdad? También el valor de reconocer que hay profesionales que nos puedan ayudar en esta historia, creo que es fundamental, porque uno entiende mucho de estos conceptos, pero como está por medio, ¿no es cierto?, las personas, está por medio, y cuando ya existen los fenómenos, ¿no es cierto?, la confidencialidad, que a la larga lo que significa es dignidad de la persona humana, digamos, de cualquiera de nosotros, hombres y mujeres, digamos, ¿no? Es fundamental en ese caso tener asesoría de expertos para justamente no herir las susceptibilidades, ¿verdad? Nosotros ya vivimos una situación en la cual tuvimos que dirimir de alguna forma, o más bien, más que dirimir, tranquilizar a las personas que hicieron alguna manifestación al respecto, y nada más que simplemente con algún criterio, ¿verdad? Ahora, esto de la equidad de género realmente es algo que nos tiene sumamente grabado, sumamente interno en nuestra cultura, ciertamente desde el año 2000 en adelante, o sea, de hace 2000 años vivimos la cultura de la desigualdad, nos han enseñado así, por lo tanto es muy difícil generar una cultura de un día para otro, es muy difícil comprender lo que significa resolverlo también, por otro lado. Si incluso todavía seguimos siendo bombardeados por la inequidad, tanto de género como de otros tipos de inequidades, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un tremendo desafío y yo lo asumo con mucha satisfacción, y como todas estas cosas se hacen por los impulsos de las personas, y ahí veo que Luisa tomó, ¿cómo se dice?, el guante, ¿verdad? Por cuando ella me plantea que estas cosas se pueden trabajar desde el grupo de geoética, y yo le dije fantástico, porque es la única forma que nosotros como sociedad geológica tengamos los insumos para empezar a definir cuáles van a ser nuestros roles en ese aspecto, ¿verdad? Independiente que algunas soluciones las podemos dar de aquí a mañana, como las que dije, un directorio paritario, ¿verdad? Que son, y me parecen muy bien, medidas transitorias. ¿Cuán transitorias serán? ¿Cuán largas tendrán que durar? 2000 años ha durado el ponernos en la dirección del machismo, ¿verdad? Espero que no sean otros 2000 años más. Con eso los dejo a todos, les agradezco muchísimo estos espacios de conversación, y creo que se tienen que dar y que se están dando a través de la sociedad geológica en varios aspectos, no solo en la geoética, en educación, en medio ambiente. Hemos tenido espacios muy enriquecedores donde hemos podido entender quiénes somos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Sí, solo para sumarme, bueno, agradecerle mucho a Alejandra, agradecerle mucho a Xiomara, a Luisa por haberme invitado a moderar. Y para mí ha sido un gusto, aprendí mucho, mucho de verdad. Les agradezco el tiempo, les agradezco a todos quienes participaron, hicieron sus preguntas. Yo creo que justamente la gracia de estos conversatorios es ir creciendo como sociedad, agarrando un poco lo que dice Álvaro, y no solo como sociedad geológica, sino como sociedad general. Así que, de hecho, creo que todos salimos un poquitito más grandes, más crecidos aquí. Así que, bueno, eso. Vamos cerrando. Les mando un saludo grande. Muchas gracias por todo. ¿Me dejan pasar un avisito? Por supuesto. Adelante. Ya.
una publicidad cortita. Desde la Dirección de Género de la Universidad Católica del Norte hemos preparado un calendario nutrido de actividades para el mes de la eliminación de la violencia de género, y que tuvimos una charla muy importante sobre la transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas. El día de mañana tenemos una charla que da el Observatorio contra el Acoso Callejero, la abogada de esa organización, va a dar una charla. El día miércoles tenemos otra actividad importante con Humberto Maturana y Jimena Dávila, que van a hablar acerca de la biología de la violencia. El día jueves, una charla entre el departamento de la escuela, de educación y la escuela de psicología, que van a hablar sobre la violencia de género en el aula, no solamente pensando en establecimientos básicos medios, sino también en la universidad. Más adelante, el día 3 de diciembre, vamos a tener a la abogada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, doña Paulina Bodanovich, que nos va a dar una charla acerca de cómo se ha aplicado la perspectiva de género en los fallos judiciales últimos y más importantes. Y finalmente vamos a terminar el 10 de diciembre con una ponencia del destacado abogado y filósofo del derecho, don Agustín Esquella, Premio Nacional de Humanidades, el día 10 de diciembre, que nos va a hablar justamente acerca de la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos en el actual contexto del país. Así que paso esta visita para que sigan en redes sociales a la Universidad Católica del Norte y se inscriban y participen en estas charlas que van a ser seguramente muy, muy útiles para todas y todos ustedes. Gracias, Alejandra. Sí. Seguro. Me aprovecho les dejé en el chat el link para inscribirse en el documental Picture a Scientist que estamos auspiciando desde la Dirección de Diversidad y Género, que va a estar disponible del 27 al 30. Si se inscriben ahí lo van a poder ver en esos días, que es un documental sobre la experiencia académica de distintos ámbitos. Qué bueno, de discriminación. Es muy buen documental. Va a quedar para la memoria eso, después cuando pasen años, decir, ¿cómo lo hicieron antiguamente? Antiguamente se hizo así. Está buenísimo el documental, totalmente recomendable. No lo pierdan. Ya pues, muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, que estén bien. Chao, chao, cuídense mucho. Ya, pues Luisa, te quedaste en silencio. Sí. Fabián, tenemos que terminar de grabar. Sí.